Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, en esta preciosa hora que Dios nos permite estar delante de su presencia para dirigirnos a ustedes con la palabra del Señor. Así de que les saludamos en el nombre del Señor y le damos gracias a Él por esa oportunidad que nos da una vez más de estar con mi hermano Edwin para continuar este trabajo, llevando este segmento para el consuelo, beneficio, la ayuda de las almas. Es Dios el que lo hace por medio de su santa palabra. Nosotros solamente tomamos de las santas escrituras su palabra, hacemos lo que nosotros podemos, lo que Dios nos permite, y el Señor hace lo demás. Así de que le damos muchas gracias a nuestro Dios y estamos contentos en esta preciosa hora en que iniciamos este segmento de la palabra del Señor. Y estamos hablando acerca de el pecado produce muerte, y por eso pues se llama este segmento o esta serie que ya vamos a tener con esta 3 muertos en pecado. Y hemos estado explicando por la palabra del Señor que no es una muerte física, pero también hemos estado explicando que al final en ocasiones lleva prematuramente, tempranamente a la muerte física, porque muchos que podrían haber vivido más aceleraron su muerte y ya no los tenemos entre los vivientes, y es algo muy lamentable. Y esa es la razón por la que el Señor ha permitido que llevemos esta palabra, porque esta palabra da vida, porque presenta al dador de la vida, presenta a quien es la vida misma y presenta a quien, de dónde viene esa vida. Y ese es Cristo Jesús. Aquella vida, dice, que estaba con el Padre, fue manifestada a los hombres. Posible leamos el pasaje hoy en esta preciosa hora. Y vamos a tomar en esta ocasión del Evangelio según San Juan. Vamos a leer el capítulo, o del capítulo 6. Vamos a leer en el verso 51, 52 y 53, que es el 53, es el que tenemos escrito, pero vamos a abarcar unos 2 versos para una mejor comprensión de lo que vamos a hablar. Y en el nombre del Señor leo esta porción que dice así: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Bendito sea el Señor nuestro Dios por su palabra santa, que es la verdad que hemos tomado de las santas escrituras, para continuar con esta enseñanza de la palabra del Señor, donde nos habla
de la muerte espiritual, donde nos habla muertos en el pecado, porque así se llama el tema de esta serie. Entonces Jesús se presenta en el verso 51 a sí mismo como el pan vivo que había descendido del cielo y haciendo una invitación, ofreciendo a la gente, diciéndoles estas palabras tan preciosas, tan importantes. Si alguno comiere de este pan, no está haciendo una acepción, está diciendo que cualquiera que venga a Él, que lo reciba, porque eso es lo que significa. No era ni es de comer literalmente y físicamente la carne de Jesús, ni beber su sangre literalmente y físicamente. De otra manera, eso sería canibalismo. Algo que hemos explicado, que el sacerdote enseña que cuando él le da la hostia a los feligreses, les dice que esa porción de pan, esa oblea de pan, no decimos automáticamente, porque para ellos es milagrosamente, se convierte en carne viva, pero eso no es cierto. Lo que el Señor estaba diciendo era tener con Él un encuentro, y después de tener ese encuentro, el ser humano, por supuesto, el pecador de lo que estamos hablando, que está muerto en sus delitos y pecados, comienza a cobrar vida, tiene una resurrección. Hoy vamos a aclarar cosas muy importantes, y Dios permita que se entienda y que los que escuchen entiendan que en verdad es una necesidad volvernos a Dios, porque el estado del ser humano sin Cristo, sin Dios, es un estado de muerte espiritual. No importa que lo estemos repitiendo, pero que quede la idea bien clara, y eso quizás despierte o haga sentir la necesidad en el pecador irredento, en el hombre o la mujer que no conocen a Dios. Entonces el Señor les dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y los judíos, al no entender, como sucede hoy en día, de que si no tenemos esa luz verdadera que la Biblia dice, para iluminar nuestra mente que está turbada, está oscurecida por el pecado, por los afanes de esta vida, por los entretenimientos de esta vida, por los deleites, por las cosas ilusorias, no vamos a entender. Pero yo quiero decirle, mi querido hermano y mi querido amigo, que es necesario acercarnos a Dios, recibir al Señor Jesucristo, el cual fue enviado por el Padre para traer salvación a la humanidad. Por eso Él les dice ya en el verso 53 a la reacción de ellos en el 52, porque ellos le dijeron, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Pero el Señor les dice una vez más: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y una persona
Que esté muerto está claro, pues que la vida se ha ido, está en un estado ya donde ya no siente, donde ya no puede reaccionar. Y como estamos explicando que el asunto es espiritual, la gente sí, para el pecado, para lo malo, para las cosas cotidianas, para movilizarse, pues está vivo y está siempre en acción. Pero cuando decimos que un muerto ya no puede reaccionar, pues al estar muerto en ese delito y en pecados, a lo bueno no puede tener respuesta, no puede tener una reacción el ser humano, y ahí la necesidad de venir a Cristo, porque Él es la vida para ese pecador, para esa mujer, para ese ser humano que está muerto en sus delitos y pecados. Y para eso vamos a leer en el mismo Evangelio de Juan donde hemos tomado, pero ahora será en el capítulo 1. Y dice lo siguiente, el verso que he escrito es el verso 4, pero voy a leer desde el verso 1 donde dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí está el verso 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí encontramos en el verso 4 donde dice que en Cristo, en Jesús, porque cuando habla de el Verbo de Dios, está hablando de Jesús, está hablando de aquella palabra que se hizo vida, que se hizo carne, la cual tenemos hoy, a la cual los teólogos le llaman la palabra viviente, que es Cristo Jesús. Entonces, Cristo mismo es la vida, y por esa palabra es que da vida. Y cuando el hombre, el ser humano, le recibe esa palabra, cobra vida, y Cristo viene a morar en las personas, y pasa el hombre y la mujer o el pecador de aquel estado de muerte espiritual a una vida, y ahora ya es una vida con promesas eternas, porque habla de la vida eterna. Entonces miremos, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Cómo se presentó Jesús? En muchas ocasiones. En ocasiones Él se presentó como el camino, como la verdad, como la vida. Acabamos de leer donde iniciamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, donde Él dice: yo soy el pan vivo. Se presenta como el pan, se presenta como el agua de vida, pero también se presenta como la luz. Él dijo en el Evangelio que estamos leyendo, pero en el capítulo 8, verso 12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará más en tinieblas, porque tendrá la luz de la vida. A eso se refiere cuando dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces Cristo, como luz, viniendo a morar y a hacer su habitación en el ser humano, ahora esta persona tiene vida, porque aquel que es la vida y que a la vez es luz, ilumina la vida de los seres humanos que se han acercado a Él.
y ahora la gente ya no camina en tinieblas. La gente ahora puede mirar los peligros, puede discernir entre el bien y el mal, porque ahora su mente es iluminada por esa luz divina, esa luz que solamente puede dar Cristo Jesús. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces dice, la luz en las tinieblas resplandece claramente, que cuando el ser humano, que la Biblia describe en esa condición, vive en tinieblas, vive en pecado, está muerto, y esa luz que es Cristo Jesús y que la da por su palabra y por su misma presencia, viene a iluminar las muchas tinieblas que han envuelto la vida del ser humano, y ahora tiene una vida que la Biblia la describe como una vida abundante, porque Jesús dijo que el ladrón a lo que viene es a matar, a hurtar, a destruir y a robar, pero Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor ofrece al miserable pecador. Eso éramos nosotros, vivíamos en esa miseria, pero ahora tenemos riquezas espirituales y celestiales, porque sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, el Señor dijo que si no comían su carne, si no bebían su sangre, el ser humano no tiene vida, prácticamente está muerto. Entonces, para volver a la vida, para tomar esa vida, necesitamos entrar en esa relación y comunión con nuestro Señor Jesucristo, al cual el Padre entregó para que tengamos vida eterna. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es de que esa vida espiritual, esa vida eterna, no puede tenerla ni obtenerla el ser humano, a no ser que venga a Cristo Jesús, porque Él es la vida, según los versos que estamos leyendo. Entonces, en el capítulo 5 del mismo Evangelio, pero ahora en el verso 26, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así de que aquí está claro que el estado del ser humano sin Cristo es muerte, está muerto. Pero cuando dice sí a Dios por medio de Cristo Jesús, pasa de ese estado de muerte a vida. ¿Y a qué clase de vida? A vida eterna, porque la otra vida literal o material o física ya la tenemos. Pero estábamos hablando en el segmento pasado de que hay dos corrientes, vamos a decir, dos mundos, dos reinos, y ahí hablábamos del reino natural, donde todos, por la gracia y la misericordia del Padre, somos alimentados, somos socorridos, somos protegidos, somos abrigados, abrazados por su amor, por esa gracia común. Pero está el otro reino, el reino de la gracia que explicábamos, donde o a ese solamente pertenecen aquellos que reciben el amor de Dios por medio de Cristo Jesús, aquellos
que reciben la dádiva de Dios que dice en Romanos capítulo 6, 23, donde dice que la paga del pecado es muerte, lo que estamos explicando, pero que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el regalo que Dios ha hecho a este mundo. Y ese regalo viene en Cristo Jesús, y con Cristo Jesús Él mismo es ese regalo que Dios dio a la humanidad, y juntamente con Él viene ese gran regalo, esa dádiva, su bondad, su amor, su misericordia, la salvación y la vida eterna. Pero es necesario que el ser humano entre en acción y que venga Él para que Él pueda recobrar esa vida. Entonces seguimos leyendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí hay algo importante que vamos a explicar más adelantito, porque vamos a terminar de leer la porción. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y esto está claro que no se trata de la resurrección postrera, sino que todos los que oyen la voz de Dios por medio de su santa palabra pasan de ese estado de muerte a vida, porque se han conectado con aquel que es la vida, se han conectado con Cristo Jesús. Y esto está interesante, lo que vamos a comentar en un momento, porque en el verso 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Entonces, ¿por qué es que resucita el Señor a los muertos? Porque como el Padre vive por sí mismo, le dio al Hijo la potestad y la autoridad de tener vida en sí mismo, y al tener vida en sí mismo puede impartir vida, puede dar vida, y nadie que no viva por sí solo no puede ayudar, no puede tener esa potestad y esa autoridad, pero el Hijo de Dios la tiene porque la recibió del Padre. Así de que aquí se adentra la resurrección. Por eso el Señor dijo que todo lo que el Padre le da a Él, viene a Él, y Él dice que va a resucitar en el día postrero a todo aquel que ha venido a Él humillado y recibiéndole como Salvador de su alma. Entonces aquí hay un detalle muy importante que yo quiero comentar. En el verso 24 leíamos donde dice que el que oye su palabra y crea el que le envió a Él, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, hermanos y amigos, esto es muy importante, porque el ser humano, cuando no tiene a Cristo Jesús, pasó de estar vivo físicamente a la muerte, pero tanto a la muerte física como a la muerte eterna. Perdido para siempre, separado para siempre de su Creador, como dice 2 Tesalonicenses capítulo 1, allí dice que los perdidos sufrirán eterna pena de perdición, excluidos de la presencia y de la gloria de Dios. Por eso es importante que nos acerquemos a Dios, que busquemos a Dios, que recibamos el amor de la verdad, que recibamos a Cristo Jesús, porque Él es la vida, en Él estaba esa vida estaba con el Padre y fue manifestada a los hombres, fue manifestada a la humanidad. Por eso le animamos, le invitamos, acérquese a Cristo Jesús, porque Él es el único que tiene esa potestad, que tiene
el poder para dar vida, para impartir vida y dar salvación. Entonces, el ser humano pasa de un estado de muerte a tener vida cuando se convierte de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo Jesús. Pero al contrario, cuando el ser humano muere sin Cristo, pasa de una vida física a una muerte espiritual. Pero cuando no ha conocido al Señor y lo recibe, pasa de un estado de muerte espiritual a una vida eterna, a una vida radiante, a una vida espiritual para caminar con el Señor. Quiero hablar o explicar o comentar algo más. Y esto es bien importante. Para el creyente hay dos resurrecciones. Y es esta cuando de ese estado de muerte se levanta por haber creído en Cristo Jesús. Pero también tendrá la resurrección en el día postrero y será para gloria, será para bendición, porque se levantará para recibir la recompensa, aquella vida eterna sin fin que recibió, de la cual se apercibió durante estaba en vida. Por eso es que es ahora, querido amigo, que todavía no conoce al Señor, es ahora que posee todas sus facultades, que tiene todo para poder decidir, todavía puede pensar, todavía puede reflexionar, porque después de muerto ya no hay oportunidad. Por eso es que el Señor trata de acercarse, de llegar y atraer a sí mismo, hacia Él, al pecador, para darle esa vida. Entonces el creyente tendrá dos resurrecciones. Tiene una espiritual cuando pasa de muerte a vida, porque prácticamente ha revivido, se ha levantado de ese estado de muerte espiritual. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando la declaración que hizo el padre del hijo pródigo? Cuando su hijo mayor, que nunca había salido de casa, le reclamó, el padre le dijo: hijo, tú has estado acá siempre. En otras palabras, le estaba diciendo: tú has tenido todo, no te ha faltado mi amor, mi protección, mi ayuda, lo has tenido todo. Pero mira, tu hermano, mi hijo, era muerto y ha vuelto a vivir, ha revivido. Entonces eso es el proceso, eso es el acontecimiento, eso es lo que le sucede al ser humano cuando acepta a Cristo Jesús. Pasa de ese estado de muerte, no física, sino espiritual, a un estado de vida eterna, que es la promesa que Dios nos hace por medio de Cristo Jesús. Entonces, para comprobar de que el ser humano gusta una resurrección aquí en vida, pero es espiritual, vamos a leer lo que dice Colosenses, y usted lo comprobará y estará no de acuerdo conmigo, sino con la palabra del Señor, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Entonces, en Colosenses, en el capítulo 3, fíjese, póngale atención, en el versículo 1 está hablando de ese levantamiento, de ese cambio de vida que el ser humano sufre ese cambio, esa transformación, y ese es el cambio de que está muerto en delitos y pecados y resucita espiritualmente porque viene a Cristo Jesús. Entonces Colosenses 3:1, Pablo le habla a esta iglesia, a esta comunidad de Colosas, y les dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, fíjese lo que dice, vuestra vida, que leíamos en el Evangelio según San Juan, que aquella vida estaba con el Padre y que esa vida era la luz de los hombres y que la luz en las tinieblas resplandece. Así de que siendo Cristo la luz, cuando viene a la vida del pecador que está muerto en esos delitos y en pecados, revive, resucita espiritualmente porque vuelve en sí y entra en esa conexión con la vida, y esa es la vida eterna, y ahora tiene una relación con Dios el Padre y con su Hijo. Por eso el Señor dijo que aquel que le ama a Él, que lo siga. Porque donde esté, dice Él, ahí estará su servidor. Y la promesa es que vendrán juntos Cristo y ese pecador arrepentido ya convertido en hijo de Dios a hacer morada juntamente con el Padre. ¿No es gloriosa las promesas del Señor? Esto es precioso. Esto no lo puede ofrecer ningún ser humano. Esto no se encuentra en este mundo. Esto solamente se encuentra en Cristo Jesús, el cual nos ofrece todas estas bendiciones. Entonces Pablo, fíjense lo que está diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿de qué acaso ya se había dado la resurrección final? No, está hablando de una resurrección espiritual. Y Pablo le está diciendo a los hermanos de Colosa: si en verdad ustedes han tenido ese cambio, han resucitado y han recibido a Cristo, tienen que demostrarlo interesándose en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, poniéndole, decía él, su mirada en las cosas celestiales, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Entonces él les dice ya en el verso 4 en el verso 3, porque habéis muerto, y este es otro punto, que el creyente muere dos veces: una muerte espiritual, ha muerto al pecado, ha renunciado al pecado, pero también tendrá una muerte física, porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Y ese juicio será dependiendo de lo que fuimos acá en esta vida. Así se hará el dictamen para cada ser humano. Por eso, amigo, volvemos a insistirle: es necesario, es urgente que usted, que no conoce al Señor, venga a Él y Él le va a resucitar, Él le va a perdonar, Él lo va a santificar, lo va a limpiar con su sangre y le va a alumbrar sus muchas tinieblas que lo mantienen extraviado del conocimiento de la verdad. Entonces dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, ¿quién protege nuestra vida? Es aquel que resucitó de entre los muertos, aquel que leímos en Juan, al que se le dio la potestad de tener vida en sí mismo. Él nos cuida. Entonces, la muerte no puede contra Él. La muerte espiritual, y que consiste en una separación eterna, que es la muerte segunda de Apocalipsis capítulo 20, ya no tendrá potestad contra los hijos de Dios. Así es de que vale la pena que nos acerquemos a Dios. Entonces dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no con estos padecimientos, ya no más con estos sufrimientos de enfermedades, de cansancio, de dolencia. Ninguna de esas cosas nos alcanzará, porque seremos manifestados con Cristo Jesús en gloria, porque dice que nos dará un cuerpo semejante al de la gloria de Él, con su poder, con el cual puede hacer posible todas las cosas. Entonces aquí quiero terminar este comentario en que el pecador sufre ese cambio, sufre esa muerte física y sufrirá una muerte segunda, que es la condenación y la separación de su Creador. Pero también el creyente tiene dos resurrecciones. El no creyente, si se muere sin Cristo, solo tendrá una resurrección, y la resurrección será para condenación. Para eso vamos a volver al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Pero queremos esclarecer esto, porque sin Cristo tenemos grandes pérdidas, muchas desventajas, pero con Cristo tenemos muchas ganancias, muchas bendiciones. Por eso necesitamos acercarnos a Dios. Entonces, el creyente tiene dos resurrecciones. Solamente tiene una muerte, la física, que vamos a gustar todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Pero el no creyente morirá dos veces, una vez físicamente y otra vez eternamente, hablando ya espiritualmente. Por eso vamos a tomar dos pasajes. Uno en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, el otro en Apocalipsis 20, que en un momento vamos a ir para el libro de Apocalipsis, pero quiero venir a Juan 5 y los versos son 28 y 29. Dice en el 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, cuando el Señor dé la orden de que se levanten todos los muertos de todas las edades, desde el primer hombre que murió, que es Abel, hasta el último que haya muerto y que esté enterrado, sea perdido donde haya quedado. Ahora no se encuentran los restos de ciertas personas que misteriosamente murieron y no se sabe dónde quedaron sepultados, pero en ese día dice que el mar dará los muertos, el infierno mismo, el Hades, dice que entregará sus muertos, y todos nos presentaremos delante del gran juez, que está aparejado para juzgar la causa de cada uno y las obras de cada uno, y que por cierto ese juez ya lo sabe todo. No hay escapatoria, mi amigo. Venga Cristo, porque Cristo promete pagar su deuda. Cristo promete saldar esa cuenta. Por eso derramó su sangre, por eso entregó su vida, por eso fue sometido a terribles padecimientos y sufrimientos, para que usted y yo no padeciéramos tales cosas. Así es de que el camino está abierto, la invitación está abierta. Verso 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se da cuenta? Los creyentes gustan dos resurrecciones, una espiritual el día que tuvo la transformación y el cambio, pero también tendrá la resurrección en el día que resuciten todos los seres humanos en el día final. Pero el pecador tendrá una resurrección y lamentablemente será para condenación, porque aquí dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo creo que es de ponerle mucha atención a esto.
Esto es, como dicen, de vida o muerte. Esto está, o sea, por delante tenemos una eternidad y hay que decidir ahora en vida dónde la vamos a pasar. Hemos leído las promesas, las bendiciones, los beneficios, lo que Dios ofrece. Entonces ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 20 para comprobar lo que estamos hablando. Capítulo 20, fíjese, hemos estado hablando de las dos resurrecciones, del creyente y de la resurrección que tendrá el pecador. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 20. Dice, bienaventurado y santo, estamos leyendo el verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Fíjese, la bienaventuranza, la dicha, la bendición, porque dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces fíjese en qué consiste la segunda muerte. La segunda muerte consiste en una separación eterna de la criatura, de aquel que lo hizo, o sea, del ser humano y su Dios, porque aunque no sea creyente, es su Dios, porque Dios es el que nos ha creado. Ahora que le recibamos y aceptemos su señorío para que Él sea nuestro Dios en todo, es otra cosa. Pero Él es el Dios de toda carne. Por eso es que Moisés y Aarón, cuando Dios se enojó y iba a destruir a Israel, se postraron y le dijeron, Dios, Dios de los espíritus, de toda carne. Le estaban pidiendo perdón. Lo que yo estoy diciendo con esto es que Él es el Dios de todos los seres humanos. No más que el que no le reciba se tendrá que enfrentar con Él y será separado de Él para siempre. Aquí lo vamos a leer ya en el verso 12 del mismo capítulo 20. Desde el 11, porque es el juicio ante el gran trono blanco, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿En qué consiste eso? Es la muerte segunda, de la cual acabamos de leer en el verso 6, donde dice la palabra del Señor, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre de ellos. ¿Y en qué consiste esa segunda muerte? Consiste en un lago de fuego y en una separación eterna, donde pasará 1 millón, 2 millones y no tendrá fin, no habrá cuenta, no tendrá fin esta eternidad. Por eso es que el Señor Jesús dice en Mateo 6 que hay que echar mano al reino de Dios y su justicia. Lo importante es, mi amigo, que usted entre en el reino y de ahí para allá el Señor de ese reino, que es Cristo Jesús, va a cuidar de su vida, de su familia, lo va a ayudar, lo va a bendecir, lo va a sostener. Lo importante es que usted ya esté en la cuenta de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la muerte segunda? Aquí lo acabamos
de leer. Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Y quiénes irán ahí? Aquellos que nunca recibieron a Cristo Jesús, no pudieron ser inscritos en el libro de la vida. Porque en los otros libros que hemos leído, ahí está la cuenta de cada uno de todos nosotros, lo bueno y lo malo que hayamos hecho, para que veamos de que Dios no se queda con nada. Aún el pecador, cuando hace algo bueno, Dios lo toma en cuenta y Dios se lo paga con otro bien y otro favor en esta tierra, pero no con la vida eterna. Lo que sí le está dando la oportunidad para que Él tenga un encuentro con Él, pero por obras nadie será salvo. Aquí mismo recibiremos el bien que hacemos, pero para un futuro eterno tenemos que aceptar a Cristo Jesús. Entonces dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la separación eterna, esa es la muerte eterna de la cual el Señor quiere librar a cada uno de los seres humanos. Por eso le brinda la oportunidad. Cada amanecer es una oportunidad, porque ha amanecido y tiene la dicha de estar entre los vivientes, porque el que en la noche murió ya no tiene oportunidad. Por eso dice que los muertos no pueden alabar a Dios, ni cuantos descienden al silencio. Pero mi amigo y mi hermano, hoy estamos vivos. Hoy tenemos la oportunidad. Hoy podemos echar mano a la vida eterna. Hoy podemos recibir aquella vida que estaba con el Padre. Hoy podemos ser iluminados con esa luz verdadera que es Cristo Jesús. Así es de que lo vamos a detener acá, pero deseamos que esta palabra el Señor con su Espíritu Santo la lleve a su mente, a su corazón, y le traiga convicción a su vida y se arrepienta de sus pecados y salga de ese estado tan triste en el que se encuentra toda la humanidad, como hemos leído en 1 Juan 5, 19 y 20, donde Él dice, y sabemos que somos de Dios y que todo el mundo está bajo la mano del maligno. Pero deseamos que usted obtenga y reciba esa libertad que solamente se encuentra en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga mucho, lo ayude, lo proteja y le dé la oportunidad para que escape del lazo del diablo, donde están cautivos muchos, pero Dios tiene el poder para liberar a las almas. Que Dios lo bendiga.